que no se Mira que podía, no podía entrar. que tenías que avisarme para que yo abriera la sala. Ah, bueno, pero ¿cómo está? ¿Tú? ¿Cómo le fue de regreso a su país? Bien. Bien, ¿me Te escucha? voy a compartir pantalla. Vamos a estar, parece, las dos nomás hoy día. ¿Me escucha? Es que no la escucho. ¿Ahora sí me escuchas, Cristel? ¿Aló, Cristel, me escuchas? Mm. No, Ale, vieras que a mí, yo más bien, su imagen se me pegó y no la escuchaba, entonces, si no, ¿Ahora sí me si escuchas? no, sí, si no, tal vez puedo quitar la imagen para poder tal vez el internet. como- Pero ahora me escuchas bien. Sí, Ya. Entonces te voy a compartir pantalla. ¿Ahora sí ves la pantalla? sí, ahora sí. Entonces hoy vamos a empezar con la parte teórica. Deja tu micrófono abierto, Cristel, para que sea más fluida la conversación, por favor. Está bien. Eso. Entonces, te Ujú. decía que hoy vamos a empezar con la parte teórica. Hay algunas cosas que yo ya las dije, pero las voy a volver a repetir por si acaso quedó alguna duda, ¿ya? Sí. Alejandra, nada más le iba a pedir una disculpa porque eh, estoy en el súper y hasta dentro de un ratito viene mi hermana por aquello que escuche alguna interferencia, entonces yo cierro el micrófono, igual lo estoy escuchando, pero ya casi viene mi hermana para relevarme, Ok, pero por aquello, entonces yo cierro el micrófono, igual sigo escuchando. Cuando vea que que cerré el micrófono es por eso, que llegó algún cliente, pero igual ya casi viene mi hermana, ok, para yo estar Cristel. tranquila. Ya, ok. Sí. Bueno, las primeras veces siempre la internet y todo esto anda un poco extraño. Sí. Sí, de hecho en este momento no me deja avanzar a la siguiente página. Ahí pude avanzar, ya. Entonces, como yo ya les había contado, la persona que creó esta técnica del biomagnetismo es el doctor Isaac Goiz Durán, que es el caballero que está ahí en la foto. Él es un mexicano, ¿cierto? Crea esta técnica en los años 80 a raíz de un paciente con SIDA que él
empieza a atender y de qué manera descubre esto es cuando él va a rezar a la Virgen, tiene una especie de revelación, ya donde le informan que una persona cuando está sana tiene el pH neutro. Y entonces él empieza a probar con este paciente, poniéndole imanes en distintos lugares del cuerpo y así descubre esta técnica y él Bueno, cura el primer paciente con VIH. todavía no tenemos. No te escuché, Cristel, ¿qué cosa? Eh, que él era mexicano. Sí, Ok. él es mexicano y murió hace poco, murió en marzo del 2021. Ok. Ujú. Murió hace Entonces, poco, sí. sí, hace poquito. Y el doctor entonces hace dos descubrimientos muy importantes. El primer descubrimiento es que puede curar personas con imanes. Y el segundo descubrimiento es que puede borrar la memoria inmunológica de la enfermedad con imanes. Él logra que el paciente vaya a hacerse el examen, porque lo complicado del VIH es que eso quedaba grabado en la memoria inmunológica del paciente. Por lo tanto, cada vez que el paciente se hiciera un examen le iba a marcar positivo al VIH. Pero él logra borrar el VIH de la memoria inmunológica del paciente. ¿Ya? Sí. Sí, ya no quedó como rastro no Exacto. que tiene, ajá, o que Sí, tuvo. exacto. Entonces, después cuando empecemos con los pares, ahí va a haber un momento donde yo les voy a explicar cómo se usan los imanes, dónde se ponen para generar eh, esto que es borrar la memoria inmunológica del paciente. Entonces, el potencial de hidrógeno, el pH, es lo que equilibra los imanes. Entonces, el biomagnetismo lo que postula es que las bacterias y los parásitos están en un ambiente alcalino, o sea, cercano al 14 en el dibujo que se ve abajo. Y los virus y los hongos les gustan los ambientes ácidos, entonces están en el otro extremo, 1, 2. Y que cuando ponemos imanes con cargas opuestas enfrentadas, o sea, uno en carga positiva y el otro en carga negativa, lo que vamos a hacer es neutralizar el pH. Y por lo tanto, el microorganismo muere. No muere por acción directa del imán. No es que porque pongo el imán sobre el cuerpo, el microorganismo muere, sino que el microorganismo muere porque le hemos quitado el ambiente ácido o alcalino en el que él se desenvuelve. Y entonces la persona va a botar ese microorganismo a través de la orina. Y una persona que está sana, ya sabemos que tiene pH neutro, que es uno de los descubrimientos del doctor Boyce. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Cristel? No, Ok. Entonces, los imanes que usamos nosotros son diferentes de los imanes que hay en una casa en el refrigerador. Los imanes que están en los refrigeradores de las casas tienen normalmente 50 Gauss. Cuando nos encontramos un imán de esos que se siente duro y cuesta sacarlo del refrigerador, tienen 100, máximo 150 Gauss. El doctor Boyce descubrió que para cambiar realmente el pH y eliminar un microorganismo, un imán para esta técnica del biomagnetismo debe tener mínimo 1000 Gauss, de ahí hacia arriba. Así que nosotros por lo general usamos imanes de 2000 Gauss en adelante. Y estos imanes tienen, como se ve en la imagen, un polo negativo que siempre va a estar representado por el color negro del imán y un polo positivo que va a ir generalmente en rojo.
Estos imanes que nosotros usamos son imanes de neodimio. Hay unos imanes de ferrita. ¿Cuál es la diferencia entre un imán de ferrita y un imán de neodimio? El de ferrita se ve gris oscuro. El de neodimio se ve como de color plateado. Los de neodimio tienen una capita que recubre la ferrita, entonces hace que el imán sea más firme, más resistente. ¿Puedes usar imanes de ferrita para hacer biomagnetismo? Sí, pero es altamente probable que se te rompa el imán, porque son más blandos. Entonces, por eso usamos nosotros de neodimio para que no se altere el campo electromagnético del imán. Ajá, como el que nos dio es de neodino. Claro, sí, es de neodimio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el par biomagnético, la terapia de biomagnetismo y la magnetoterapia? Fíjate que abajo hay dos imágenes. En la primera hay una persona, un niño acostado y tiene una cosa redonda que está sobre las rodillas. ¿Lo ves? Perdón, Alejandra, ¿Le ves que tiene una cosa redonda sobre las rodillas? ya lo vi. Eso es como una máquina. Exacto, esa es la magnetoterapia. ¿Ya? En donde ese arco, ¿ya? Emite un campo electromagnético, pero con una polaridad constante. Y básicamente en magnetoterapia lo que hacen es usar los imanes para acelerar los procesos de regeneración celular. Entonces, quienes usan la magnetoterapia generalmente son los fisioterapeutas cuando están ayudando, por ejemplo, a una persona a recuperarse de una fractura o de una eh, luxación, de un esguince, ¿ya? Y Eso entonces, es como cuando, pero se siente como electricidad, ¿verdad? Es esa máquina. Se no, siente como, no, es otra. no se siente electricidad. Cuando tú sientes electricidad es cuando el kinesiólogo, por lo general, te pone unos electrodos y te Mm. envía un impulso eléctrico y el impulso eléctrico también estimula la regeneración celular. Ah, ok. Fíjate que ahí no hay electrodos, no hay parches puestos sobre las piernas de la persona y unos cablecitos conectados a una máquina, sino que este es un arco que es como un gran imán, por decirlo así, Ajá. que se aplica además, fíjate que tiene otra diferencia, no está pegado al cuerpo, ¿te fijas? Sí, Está separado del cuerpo. Lo que hace entonces el fisioterapeuta es poner este arco en la zona del cuerpo donde quiere generar esa regeneración celular y aliviar dolores eh, un determinado tiempo. La magnetoterapia viene de la época de la Edad Media. En la Edad Media se estaba recién empezando a experimentar con el cuerpo, se hacen las primeras autopsias en la Edad Media. Eh, Recordemos que en la Edad Media profanar el cuerpo, o sea, hacer una autopsia, estaba prohibido, ya no se podía hacer. La Santa Inquisición, ¿cierto?, perseguía a las personas que investigaban el cuerpo humano. Pero a pesar de ello, algunas personas tienen la curiosidad por saber cómo es el cuerpo por dentro y cómo sanarlo, entonces empiezan a hacer las primeras indagaciones y ahí descubren que cuando ponen un imán, en la Edad Media ponían un imán arriba de la cabeza y un imán abajo en los pies. Entonces empezaron a descubrir que cuando hacían eso y ponían un imán en la cabeza y otro en los pies, el cuerpo empezaba a sentirse mejor.
¿Por qué? Porque ahí lo que estaban haciendo era ordenar el campo electromagnético general del cuerpo. ¿Te acuerdas que yo les hablé de que existía un campo electromagnético general del cuerpo, pero también cada órgano tiene su campo electromagnético, pero a su vez también cada átomo, cada célula tiene su pequeño campo electromagnético? Entonces, en la Edad Media lo que hacían con los imanes era intervenir el campo electromagnético general del cuerpo. Sí, era, o sea, de lo más pequeño a lo más grande, todo tiene como su vibración, por decirlo así. Exacto, porque todo funciona con ese campo electromagnético. Gracias a ese campo electromagnético es que está como el milagro de la vida en nosotros. Bueno, entonces, ¿qué hace el biomagnetismo? Si tú te fijas, el biomagnetismo, vemos la imagen, ¿cierto? La primera diferencia es que no es un campo electromagnético constante, sino que son imanes con distintas polaridades, o positivo o negativo, que se ponen sobre el cuerpo, directo sobre el cuerpo, ¿ya? La otra diferencia importante es que esta es una técnica que tiene un poquito más de 40 años, porque fue recién descubierta a fines o a mediados, perdón, de los años 80. Entonces, comparado a la magnetoterapia, tiene muy poquito tiempo de desarrollo. Y aquí usamos los imanes para equilibrar el pH de un órgano o de una parte específica del cuerpo. También con los imanes en biomagnetismo podemos acelerar la recuperación de una fractura y aliviar dolor. Pero en su origen, cuando el doctor descubre esta técnica, básicamente se usó para equilibrar pH. ¿Ya? Entonces, ahí te queda más claro que magnetoterapia y biomagnetismo son dos cosas diferentes. Sí, sí, Ya, ya veo la diferencia y la utilidad, digamos. claro. La forma en cómo se lleva a cabo la terapia y lo que busca hacer la terapia, ambas cosas son diferentes. Entonces no tenemos que confundirnos, no, nosotros no hacemos magnetoterapia, nosotros hacemos biomagnetismo. Bien, Está voy a bien. continuar. Entonces, si tú te fijas, en el título dice el par biomagnético, porque esta técnica terapéutica ocupa siempre de a dos imanes. Siempre, siempre, siempre vamos a usar dos imanes. Siempre va a ir uno en positivo y uno en negativo, porque lo que estamos buscando es neutralizar el pH. Entonces, como se ve en la imagen, ¿cierto? Un imán va a ir en polo negativo y otro imán va a ir en polo positivo. ¿Qué tipos de imanes en realidad, qué tipo de pares biomagnéticos vamos a encontrarnos cuando nosotros realicemos el rastreo? Nos vamos a encontrar con pares bilaterales, es decir, a la derecha le pongo polaridad negativo y a la izquierda polaridad positiva, que la gran mayoría de las veces te vas a encontrar con eso. Un par biomagnético invertido significa que la polaridad está al revés. Por ejemplo, si el par, la persona tiene muñeca, muñeca, pero lo tiene invertido, en el lado derecho, ¿qué polaridad va a ir, Cristel? Positivo. Exacto, sí, va a estar al revés la polaridad. Entonces, en la muñeca derecha le voy a poner el polo positivo y en la muñeca izquierda le voy a poner el negativo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está invertido? Es porque cuando yo esté haciendo el rastreo y le tome las patitas a la persona, la patita no se va a acortar, sino que la patita se va a alargar, ¿ya?
la respuesta que nosotros estamos buscando cuando hacemos el test muscular y tomamos los pies del paciente, buscamos el acortamiento del pie. Y ese, cada vez que yo pregunte por una parte del cuerpo y el pie se acorte, yo ya sé que en el hemisferio derecho del paciente voy a poner negativo. Pero a veces te va a ocurrir, es raro, pero a veces puede ocurrirte que el pie no se acortó, el pie se alargó. En ese caso nos encontramos con la situación de que es un par biomagnético invertido y entonces lo que vas a hacer es pones el imán en la muñeca derecha en polo positivo, voy a chequear a los pies, pregunto muñeca y ahora el pie se tiene que acortar. Luego tomo el otro imán, voy a la muñeca izquierda, le pongo el polo negativo, reviso los pies y ahora los pies debieran estar parejos. ¿Se entendió qué es un par invertido, Cristel? Sí, entonces, queda, por ejemplo, sería, digamos, la polaridad la pongo al revés, de derecha positivo, izquierda negativo, y después me doy cuenta porque, digamos, mi sí, por ejemplo, es acortamiento, pero en este caso se alarga, Sí, y entonces ya me doy cuenta que la polaridad está invertida. exactamente. Sí, muy bien. Ahora, vamos con el tercer caso, que también esto es muy raro que ocurra, pero podría ocurrir. El mismo caso, muñeca, me marca y se acorta. Ok, yo voy a la muñeca derecha, le pongo el polo negativo, ¿cierto? Voy a la muñeca izquierda, le pongo el polo positivo, voy a chequear los pies, que los pies estén parejos, y resulta que el pie todavía sigue acortado. En ese caso, yo estoy ante un par biomagnético recíproco. ¿Y cómo voy a resolver esto? Quiere decir que en ambos lados voy a necesitar poner un positivo y un negativo. Entonces, en la muñeca derecha yo le había puesto un negativo, le pongo ahora al lado un positivo. Y en la muñeca izquierda había puesto un positivo, le pongo al lado un negativo. Voy a chequear los pies y ahora los pies deberían quedar parejos. Ajá, es como que, digamos, eh, porque en la práctica me acuerdo que lo hacíamos así, pero era como que buscábamos otro par que se hicieron como, digamos que un 3 puntos, por decirlo así. Pero en este caso sería, por ejemplo, rastreo y me sale muñeca, muñeca, me dan mi sí, digamos, recibo un acortamiento, entonces pongo polo negativo en la derecha, polo positivo en la izquierda, normal, pero sigo manteniendo o sea, sigo obteniendo un acortamiento y eso quiere decir que necesito poner las dos cargas en un mismo lado, de Sí, las dos partes. exactamente, sí. A eso Ok, se le a llama ver, recíproco, porque tiene bueno. las dos polaridades en ambos puntos del par biomagnético. Alejandra, entonces por eso es que usted pregunta, cada vez, digamos, yo pongo el pregunto y recibo el par que es muñeca muñeca. Por eso usted siempre pregunta que si está correctamente puesto. Y ahí es donde yo Exactamente. recibo ¿qué recibo? Un no, porque usted está Claro, preguntando que si está correctamente puesto. Entonces, si recibo un no, ¿o qué recibo ahí? lo que pasa es Para que darme cuenta que es recíproco. tú puedes preguntar de dos maneras. Tú puedes preguntar, ¿está correctamente el par? Y la respuesta te va a dar sí. O tú puedes volver a preguntar por ese punto de rastreo. En el ejemplo que estábamos dando sería muñeca. Vuelvo a preguntar muñeca y muñeca ahora te tiene que dar no. Si muñeca da no, quiere decir que pusiste bien los imanes porque ya no marca. Pero si yo puse en el lado derecho, puse negativo, en el izquierdo puse positivo, voy a los pies, vuelvo a preguntar muñeca y me sigue marcando sí,
quiere decir que ese es un Ujú. par recíproco. Entonces le Mm, pongo ok. las dos polaridades en el derecho, las dos polaridades en el izquierdo, voy a los pies, pregunto muñeca y ahora me tiene que marcar no, Ujú. Ahora sí entendí. ¿ya? Todo está en Sí. la forma en que tú redactes la pregunta, es si la respuesta del cuerpo va a ser un sí o un no. Si fuera recíproco y yo pregunto, ¿está correctamente puesto el par? Te va a decir que no. Y ya sabes tú que si te dijo que no, es probable que entonces lo que ocurra es que el par esté recíproco. Pero como dice en el cuadrito de abajo, muy rara vez te va a tocar que esté invertido o recíproco. En general, la polaridad va siempre negativo en el hemisferio derecho y positivo en el hemisferio izquierdo. Y el recordatorio, ¿cierto? Que la polaridad que indicamos es lo que yo voy a poner hacia la piel. Entonces, si yo puse el imán en negativo en la muñeca, ¿qué le voy a mirar yo cuando le vea la muñeca? ¿Qué voy a mirar yo el imán? ¿De qué color está por arriba? Tiene que quedar, por ejemplo, si es a la derecha, por arriba, tiene que quedar rojo. Y si es a la izquierda, tiene que quedarme arriba negro. Exacto, claro. Lo Y que no voy a, confundirme, porque sí, lo que voy a ver afuera es la polaridad exactamente contraria a la que yo puse. sí. Entonces, esto que estamos diciendo hoy es muy importante para que hagan un buen rastreo y para que no te confundas a la hora de poner los imanes, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, bilateral significa que solo puse un imán en cada lado, negativo al derecho, positivo al izquierdo. Invertido significa que tiene la polaridad invertida, por lo tanto al lado derecho voy a poner positivo y al izquierdo negativo. Y recíproco quiere decir que tiene ambas polaridades en ambos puntos, por lo tanto al derecho voy a poner positivo negativo y al izquierdo positivo negativo. ¿Ya? Ajá. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la diferencia de un síntoma versus una enfermedad, para que estemos siempre bien claritos sobre qué es lo que nosotros estamos rastreando y tratando, ¿ya? Entonces, síntomas, ejemplos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, dolor abdominal, tos, secreciones, ronchas. Esos son síntomas. Ujú. Enfermedades, catarro o resfrío común, rotavirus, cólera, virus sincicial, virosis, síndrome de X cosa, candidiasis, ¿ya? Las enfermedades son los diagnósticos que dan los médicos. Los síntomas son las señales que manifiesta el cuerpo. ¿Te fijas que no es lo mismo un síntoma que No, una enfermedad? Porque sí, yo, diga, no, es bueno tener la conciencia, digamos, o hacer la diferencia, porque es cierto, a veces uno dice, necesito los imanes porque tengo dolor de cabeza, pero no hace la diferencia que eso puede ser algo más. O sea, es una muestra de algo más. claro, yo puedo tener dolor de cabeza, por ejemplo, porque tengo sinusitis, pero puedo también tener dolor de cabeza porque me está fallando el hígado. Puedo tener dolor de cabeza porque tengo un aneurisma en la cabeza. O sea, hay muchas razones por las cuales puedo tener dolor de cabeza. El dolor de cabeza en sí no es una enfermedad, es un síntoma. Lo mismo la diarrea, ¿ya? Puedo tener diarrea porque tengo rotavirus, puedo tener diarrea porque me agarré salmonela o puedo tener diarrea porque tengo cólera, ¿ya? Son
cosas diferentes, ¿no? Entonces nosotros, ¿en qué nos fijamos en las personas? En sus síntomas, Ujú. ¿ya? Para nosotros lo que es relevante son los síntomas. Nosotros no evaluamos la enfermedad, evaluamos síntomas. Ujú. Si no podemos decirle a una persona como tipo, no podemos dar un diagnóstico. Claro, nosotros no somos médicos, por lo tanto nosotros no Ujú. damos diagnósticos, Diagnóstico. tal cual. Y no importando lo que te diga la persona, no, yo tengo el síndrome de tanto, tanto, no importa lo que diga la persona, siempre, 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 pero siempre vamos a rastrear completa a la persona, de pies a cabeza. O sea, si la persona me dice que tiene un resfrío y yo le pongo el par del resfrío, no me basta con eso, no lo dejo ahí y me quedo solo con la persona me dijo, no, el doctor me dijo que tenía catarro. Ujú. De todas maneras vamos a rastrear a la persona completa, ¿ya? Y sesión a sesión lo que vamos a evaluar cómo cambia son los síntomas. Yo no le pregunto a la persona, ¿usted se siente menos resfriada? No, lo que le Ujú. preguntamos es, de 1 a 10, ¿tiene usted menos, por ejemplo, malestar general, que es uno de los síntomas del catarro? ¿O tiene Ujú. menos mocos, que es otro síntoma del catarro? ¿O tiene menos estornudos, que es otro síntoma? ¿Ya? Sí. ¿Hasta aquí una duda de esta diferencia entre síntoma y enfermedad? No. Ya. Y estamos claros que lo que tú vas a monitorear son síntomas, ¿ya? Sí. Bueno, cuando las personas lleguen con una enfermedad muy rara, como te diga, no sé, el síndrome de Hashimoto, lo que tú vas a hacer es tomas el teléfono y googleas cuáles son los síntomas del síndrome tanto tanto o cuáles son los síntomas de la enfermedad tanto tanto. Si tú la enfermedad no la conoces, lo que hacemos es buscamos en internet cuáles son los síntomas de esa enfermedad para poder monitorear la evolución del paciente. Le vamos preguntando por sus síntomas, por aquello que a él le molesta, ya lo que le está afectando. Y recordar siempre que rastreamos completa a la persona, porque a veces hay cosas que se parecen. El catarro, el resfrío común, se parece a los síntomas de adenovirus y se parece a los síntomas de, qué sé yo, del virus sincicial, pero en términos del par biomagnético va a ser diferente ponerle el par del virus sincicial, que por ejemplo es ceja-ceja, a el par del catarro, que es vesícula riñón derecho. Entonces, yo no me guío por el síntoma, o sea, no me guío por la enfermedad, me guío por los síntomas y siempre, siempre, siempre chequeo a la persona completa porque quizás la persona trae diagnóstico de resfrío común y resulta que, claro, sí, tenía resfrío común, pero además tenía virus sincicial, por ejemplo. Entonces no se le van a quitar los síntomas, no va a sentirse mejor hasta que no elimine todos los microorganismos patógenos que la persona tiene. Bien, voy a continuar. Ok, este punto es un punto relevante, que es cuál es la ética de nosotros como terapeutas. Primero, siempre vamos a realizar rastreos de cuerpo completo. Eso forma parte de nuestra ética. Incluso si alguien me dice, oiga, tengo poco tiempo, hágame algo así rapidito nomás, incluso en esos casos también voy a rastrear completo el cuerpo. Nunca voy a dejar de rastrear completo. Entre colegas biomagnetistas no se cobra. Esto es como un acuerdo internacional. Todos los biomagnetistas le cobramos por nuestra terapia, por nuestro servicio a otras personas.
pero entre colegas biomagnetistas no. Ahora, ¿qué se considera un colega biomagnetista? Alguien que está ejerciendo la terapia. Si alguien estudió biomagnetismo hace 5 años y nunca atendió un paciente o no está atendiendo paciente, no es un colega biomagnetista, es un paciente. Pero si alguien estudió y cada cierto tiempo atiende gente, atiende por ejemplo los fines de semana, bueno, esa persona es un colega biomagnetista y a esa persona, eh, digamos que tiene, entre comillas, como el derecho de pedirme ayuda y yo tengo la obligación, la ética, de ayudarle, ponerle los imanes, aliviarle sus síntomas y no cobrarle. Cuando el paciente es menor de edad, siempre durante toda la sesión debe haber un adulto en el lugar donde tú estás haciendo la terapia. Esto es muy importante porque nosotros los biomagnetistas ponemos los imanes directos sobre el cuerpo. Entonces, para resguardarte a ti como terapeuta, tú no debes atender a una persona menor de edad sin que haya un adulto presente que pueda constatar que efectivamente tú hiciste la terapia correctamente y pusiste los imanes, por ejemplo, le pusiste peritoneo, que el imán va entre las dos piernas, y solo pusiste el imán, no hiciste ninguna otra cosa extraña, ¿ya? Ahora, dice, el biomagnetismo debe rastrear a todos los individuos que puedan crear situaciones de recontagio y no debe juzgar al paciente. Mira, este punto yo lo aprendí, no me lo enseñaron, ¿ya? Esto se los estoy enseñando yo a ustedes. Yo lo aprendí con los años de práctica, porque me empezaba a pasar que, por ejemplo, yo atendía a un caballero y el caballero tenía dolor lumbar. Entonces yo le ponía los imanes, se le quitaba el dolor lumbar y a la semana siguiente llegaba de nuevo con dolor lumbar. Entonces yo le decía, bueno, es probable que su señora también tenga esta misma bacteria que usted le está generando dolor en la espalda baja. Por favor, traiga a su esposa. Entonces yo le ponía a la esposa y a él. Y sin embargo, a la sesión siguiente, él volvía a tener dolor en la espalda baja. Entonces me empecé a encontrar con situaciones como que el marido, por ejemplo, tenía un amante, tenía otra mujer, y esa otra mujer era la que lo volvía a contagiar. Entonces, tenemos que ahí ser delicados en la manera de preguntar o de plantear estos temas, pero tenemos que explicarle a la persona que nosotros no lo vamos a juzgar, pero necesitamos ponerle los imanes a todas las personas con que él tiene contacto porque se está recontagiando. ¿Se entiende esto, Cristel? Sí, Ya. Entonces, parte de nuestra ética como biomagnetista es que nosotros no juzgamos. Eso es muy, muy importante que el paciente sienta que tú eres realmente abierto de mente, que estás al servicio de ayudarle con su salud, pero que no le estás juzgando, ¿ya? Porque es la única manera de que el paciente confíe en ti y te cuente la verdad de lo que le ocurre, la verdad de lo que pasa con sus síntomas y la verdad de las posibilidades de recontagio. Otro punto importante es que nosotros no damos diagnóstico. ¿Por qué? Porque no somos médicos. Solo alguien que es médico y tiene título de médico, ¿cierto? Puede dar diagnóstico. Legalmente nosotros no podemos dar diagnóstico. Y mi profesor de biomagnetismo y el doctor Gois decían esa frase que está ahí entre comillas, decía, usted cure y calle. Y por último, nosotros no podemos prometer resultados. Eso siempre va a depender